Desde La Romana, Flor del Este, transmite TVO, la nueva imagen. El siguiente programa es clasificación A, apto para toda la familia. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son única responsabilidad de sus productores, no de este canal. En la mañana, a primera hora, cuando comienza la jornada del día, tienes las noticias y comentarios netamente reales, analizados y comentados por el equipo de comunicadores más completo de la región este. Es Desayuno Musical. Señores, buenos días. Una vez más, un viernes más, en su desayuno musical, el compañero agradable de cada mañana. Darle las gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar frente a sus pantallas, pues llevándole un programa que verdaderamente ayude a nuestra sociedad a cambiar. Les damos las gracias infinitamente a Dios por darnos esa oportunidad. En este momento vamos a darle la bienvenida a mi compañera de trabajo, la licenciada Nilka Amarilis Martínez de Berroa. Buenos días. Que el Señor nos bendiga de una manera especial en esta mañana. Perdón. Buenos días, licenciado. ¿Cómo le amanece? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, nos alegramos. Mis amigos, gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por su fidelidad y como ya antes lo ha dicho el licenciado, esperamos que este programa sea un aporte positivo a nuestra sociedad. Queremos iniciar dándole el primer lugar a Dios. Y hay un salmo muy famoso en la Biblia, el Salmo 23, y dice su capítulo 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué usted opina de ese salmo, licenciado? Ese salmo lo dice todo. Ese salmo lo dice todo. Si Jehová es tu pastor, evidentemente que nada te puede faltar, porque el pastor lo que hace es cuidar, proveer, llevar, guiar. Entonces, si Él es tu pastor, no te puede faltar nada. Así es. Vamos a unirnos a esa palabra que escribió el salmista hace tantos años, y vamos nosotros también a elegir que Jehová sea nuestro pastor. Qué bueno, anoche estaba en una actividad y me dio mucha alegría en que mucha gente se nos acercó y nos decía, mira el programa, muy bueno el programa, lo seguimos, te seguimos, qué bien. Y hubo alguien que se mostró muy interesado en el programa y me dijo, cualquier día de esto, pues mándame saludos y vamos a pagar esa deuda. Vamos a darle un fuerte abrazo desde los estudios a el señor Dani Méndez y a la familia Méndez completa, que ha sido fan de este programa. Y desde la cabina hoy, viernes el 10 de marzo, le estamos enviando un fuerte abrazo a la familia Méndez, ¿verdad? A Dani, a Darío, a Neo, a Lucía, a Elena, a todos en sentido general. Gracias por seguirnos y gracias por estar siempre pendiente de nosotros. De verdad que es un inmenso placer tener la oportunidad de llegar a sus hogares a través de la pantalla chica. ¿Qué le parece? Yo creo que usted debió haber sido un poquito más extensivo, porque esa actividad que usted acaba de mencionar no fue una actividad cualquiera, porque no todos los días, señores, uno puede asistir a una actividad donde se celebra
90 años de vida. Sí, correcto. Llegar ahí, es un gran la reto. Biblia dice que hasta los 70, Y que de ahí en adelante. y que de ahí en adelante es por la gracia y la misericordia de Dios llegar a los 90 años. Pues nosotros estuvimos anoche en una actividad donde una persona que forma parte de nuestra vida cumplió 90 años. ¿Qué le parece, licenciado? Si no, queremos desde aquí también llevar las felicitaciones a la señora María Ortega Huílamo, quien ayer pues celebró sus 90 años, y esa señora es mi abuela materna, ¿verdad? Y desde la cabina queremos darle un fuerte y caluroso abrazo a ella y a toda la familia. Darle también un fuerte abrazo a nuestro querido Dominguito, ¿verdad?, que vino desde Estados Unidos a compartir el día de ayer con su tía. Eso vale mucho. Claro. Eso vale mucho. Y es bonito ver esa actividad donde, señores, aunque parezca increíble, pero hay familias que solo se reúnen y logran verse cuando muere alguien. Así es. Y usted ve que ya los sepelios, los mortorios, ya no hay como tanto grito y tanta lamentación, porque hay familias que tenían tantos años que no se veían, que el dolor como que ocupa un segundo lugar. Pero qué bueno que anoche tuvimos esa oportunidad de reunirnos, hablar, vernos, abrazarnos, conversar, y no fue por muerte, sino por la llegada de un año más de vida. Sí. Nos vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Antes de irnos, queremos decirle que tenemos al doctor Josti Huílamo con nosotros nueva vez, tratando un tema sumamente interesante: peligro en la lectura de la palabra de Dios. Así que quédese con nosotros. En breve continuamos. En la mañana, a primera hora, cuando comienza la jornada del día, tienes las noticias y comentarios netamente reales, analizados y comentados por el equipo de comunicadores más completo de la región este. Es Desayuno Musical. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. Lo dicen en la casa, en el colmado por igual. Una cosa es un salami y otra cosa es Iberal. A mi familia le encanta todo lo que prepara con el salami súper especial de Iberal. En un locro y espagueti con totón y con mangú. Es el más sabroso y saludable que te comes tú. Lo dicen en la casa, en el colmado por igual. Una cosa es un salami y otra cosa es Iberal. Y a la hora de la merienda, nada mejor que nuestra variedad de jamones. Porque de las mejores carnes, el mejor jamón. Calidad del Central Romana. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República AIRD. La mejor inversión que puedes hacer para ti y toda tu familia es invertir en un techo propio. Y esta es la oportunidad que no puedes dejar pasar.
Los Adrianes Residence, en Romana del Oeste, al final de la calle número 9, cerca de Quintaston Feliz Hill y Las Orquídeas. Los Adrianes Residence, un proyecto que contará con los servicios básicos: agua, luz, calles asfaltadas, internet, garita con control de acceso y mucho más. Los Adrianes Residence, tu oportunidad es ahora. Para información y compras, llamar a Fajesa Negocios y Servicios al teléfono 809-543-5992 con Francisco de Jesús. Los Adrianes Residence, la oportunidad de tener un techo propio es ahora. Hay dos cosas que endulzan la vida de los dominicanos: el cariño de nuestra gente y el azúcar papagayo. ¿Y a quién no le gusta el dulce? Por más de un siglo, el Central Romana Corporation ha producido el azúcar de los dominicanos, Papagayo, abasteciendo con seguridad la demanda nacional, creando miles de empleos y exportando a los mercados internacionales. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón, son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. En la mañana, a primera hora, cuando comienza la jornada del día, tienes las noticias y comentarios netamente reales, analizados y comentados por el equipo de comunicadores más completo de la región este. Es Desayuno Musical. Gracias por continuar con nosotros. Nosotros contentos y felices de poder estar en esta mañana junto a ustedes, ser parte de sus hogares, de sus oficinas, de sus trabajos, ¿verdad? A través de la pantalla chica. Gracias por permanecer y por su fidelidad con nuestro programa. Pues sin más preámbulo, vamos a presentar al invitado de hoy, quien tendremos todo lo que queda de tiempo del programa, prácticamente 40 minutos, para tratar un tema interesante que él ha venido a compartir con nosotros. Recuerden el tema: peligros en la lectura de la Biblia. Bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestro querido amigo, nuestro querido hermano, el doctor Justin Willamo, doctor en teología aplicada. Adelante, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días para nuestros amigos televidentes, para ustedes. Gracias. Un placer estar de nuevo con ustedes aquí. Bueno, el privilegio es nuestro. Yo creo que no solamente nosotros, yo creo que el país, la Romana, se siente pues gozoso con su presencia, porque sabemos que vamos a comer fino. Hay buen desayuno hoy, en el desayuno musical, el compañero agradable de cada mañana. Aquí se está dando un caso, o un eslogan, perdón, del ex fenecido presidente Joaquín Balaguer, y vuelve y vuelve. Ah, sí. Y vuelve, porque es que la demanda, Sí, lo bueno se consume. Cuando lo vuelven a llevar, nos obligó, ¿verdad?, a traerlo de nuevo. Inclusive tengo personas que me han llamado y me han dicho: el programa del doctor lo he visto 3 veces. No sé, eso nos dice a nosotros que usted ha tocado una tecla sensible en la vida de mucha gente. Así es. Pero hoy hay un tema que nada más de escuchar el nombre, pues suena interesante. Uh-huh. ¿Qué usted quiere decir con peligros en la lectura de la palabra? Bueno, estudiar la Biblia es fascinante, es maravilloso. Y la Biblia siempre está escrita en un lenguaje sencillo y comunicable. La Biblia no se hizo para el académico, el erudito, ni nada de esas cosas, ni para complicarle la vida. El mensaje de Dios y la revelación de Dios llega de manera sencilla. El problema no está en la Biblia en sí.
El problema está, los peligros es en el lector y la forma como él se acerca a la Biblia. Ahí que están los peligros. Entonces vamos a tratar de ver en esta mañana algunos de los peligros que en la actualidad y en la historia de la iglesia se han dado en la interpretación o en la lectura de la Biblia. Bueno, voy a iniciar con mi primera pregunta. Y bueno, y es una pregunta que tiene que ver un poquito de psicología, de neurociencia y de teología. ¿Cómo incide el pensamiento humano en la lectura de la Biblia? Interesante. La lectura de la Biblia, todo problema, todo peligro interpretativo gira generalmente en dos cosas. La metodología al acercarse al texto bíblico y una cuestión sumamente interesante que son las presuposiciones en la lectura de la Biblia. Nadie lee la Biblia en una tabla rasa. Nadie lee la Biblia con la mente vacía. Todo el mundo la lee en la perspectiva de su cultura, de los valores que tiene, de la visión que tiene al mundo. Los alemanes tienen una visión, un término interesante, se llama Weltanschauung, que es la cosmovisión. Interesante. Y nadie se desprende de sus preconcepciones, de sus ideas, de su ideología, de su filosofía, para leer la Biblia. Uno va con ella. Eso es sumamente importante y que vamos a ver más de cerca hoy. De modo que dependiendo cómo esté tu mente, la visión que tú tengas, que está moldeada por la cultura, el pensamiento, la filosofía y hasta la experiencia que tú tienes. Correcto. Es decir, una persona con trauma se acerca a la Biblia, puede leer textos interpretados en el sentido de su propia experiencia negativa. Por lo tanto, eso es sumamente interesante. Y ahí que hace importante este tema. Entonces, doctor, en base a eso que usted acaba de decir, me llega una pregunta. Si yo soy una persona que tengo pensamiento distorsionado, que me acerco a la Biblia de una manera errónea y interpreto lo que estoy leyendo de una manera equivocada, pero detrás de mí hay personas que me siguen, en vez de ayudar, yo puedo hacer daño. Desde luego, y tenemos historia de eso. Nada más hay que ver a Waco, Texas, en la década de los 70, principios de los 80, y Waco, Texas en tiempo de los 90. Todo el mundo sabe lo que hizo Jim Jones, ¿sí o no? Como un grupo de gente se fue por Brasil y se envenenaron todos. Cómo hicieron en Waco, Texas y se armaron a pelear. Se creía un Cristo. Eso es un problema, pero el problema no estaba en la Biblia. No. Y él utilizaba la Biblia para su pretexto de su conducta. Y es interesante que la policía tuvo que rodearlo y eso fue un caos, ¿sí o no? Entonces, fíjate como un líder con la mente distorsionada podía acabar. Pero el problema no está en la Biblia, vamos a poner eso bien claro. La Biblia, en la lectura sencilla de la Biblia, señores, Dios habla al corazón, produce paz, transforma y da un sentido a la vida. Eso es sumamente importante. Ahora, si tú tienes un problema mental, sin duda, y si eres un líder, peor. Bueno, ya te puse dos ejemplos modernos que tuvimos que ver. En la historia de la iglesia se ha visto cosas extraordinarias. Pero el problema, sabemos que el problema no estaba en la Biblia, ¿sí o no? Sino en el problema psicológico que tenía la persona que lo interpretó. Es interesante. Mira, el planteamiento que hace es interesante. Porque aquí entonces surge otra pregunta. ¿Qué usted nos recomienda o cómo usted nos recomienda que debemos acercarnos a la Biblia? Bien, yo no haré ninguna recomendación. Yo haré las mismas presuposiciones que la Biblia asume que debe tener el lector de ella. O sea, la Biblia, yo no tengo un método. No me lo voy a inventar aquí tampoco. Para ser ortodoxo y lo más pegado a ella es aceptar las presuposiciones que ella misma espera que tenga su lector. Por ejemplo, la Biblia dice, el hombre carnal no entiende las cosas del Espíritu porque le son locura. Es decir, la Biblia espera que tú seas espiritual a la hora de leer la Biblia. Por lo tanto, un hombre espiritual es el que le dará el sentido a la palabra de Dios. El sentido que ella espera. Porque de la Biblia yo puedo decir, la Biblia es multivalente en sentido. Es decir, yo le puedo dar mucho sentido a la Biblia. Pero también hay un problema. Hay un punto en que el intérprete podía creer que la Biblia
apoya su presuposición. Exacto. Vamos a ponerte un ejemplo sencillo. En un pasaje, Génesis 1, 2 y 3. Génesis capítulo 1, versículos 1, 2 y 3, la creación. ¿Vale? Y hay quienes ven, tú lees el texto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y entonces dijo Dios, y hay como una brecha. Interesante. Entonces hay gente que ve una brecha, yo veo un continuo, pero bueno, hay gente que ve una brecha, y entonces ahí dice, bueno, ¿cómo vamos? Entonces comienza una actitud de armonía entre la ciencia y el texto bíblico. ¿Qué era? Bueno, en ese periodo de tiempo hubo materia preexistente, ahí habla de agua, habla de tierra, y eso duró un tiempo ahí indefinido antes que Dios comenzara a creer, y por lo tanto ahí vemos por qué la ciencia dice que la tierra tiene millones de años. ¿Tú crees que el escritor bíblico estaba pensando en una cosa que ocurrió unos 4.000 años después que se escribió ese relato de la Biblia? Obviamente que será difícil de creer. Ahí yo estoy poniendo la interpretación moderna, influenciada por el intérprete, para hallar el sentido bíblico. A veces se llama más bien exégesis, donde yo pongo el sentido mío en el texto, pero es muy posible que el texto no tenga ese sentido. Hay quienes ven ahí por influencia, mira qué interesante, por influencia de los datos arqueológicos. Resulta que las cosmovisiones del mundo en que la Biblia se movió, por ejemplo, Emuna Elish, un texto descubierto arqueológicamente en tiempos que contemporáneo, como más o menos anterior a Moisés, si aceptamos que Moisés era el autor. Y es sumamente interesante que Emuna Elish habla de cómo el mundo llegó a la existencia. Y dijo que la tierra estaba en un caos, y después los dioses lo ordenaron. Interesante. Sí. Y entonces algunos, basados en esos textos, dicen, pero mira, esta es la misma cosmovisión que tiene la Biblia de la creación. Aquí vemos una tierra caótica. Yo creo que ahí no habla de un caos. Ahí más bien, antes de decir que ahí hay una tierra caótica, hay una tierra abiótica, que Dios comienza a darle vida. Entonces es interesante cómo a veces un dato exterior de la Biblia influye en el intérprete para leerla. Perfecto. La Biblia tiene su propia cosmovisión, que quede claro. Y la cosmovisión que tiene la Biblia es que el autor bíblico estaba convencido, y ahí que está la naturaleza propia de la Biblia, que Dios le habló al hombre. Ahí está la voluntad y los propósitos de Dios. Cuando tú coges algo fuera de ahí para interpretar lo que Dios había dicho, entonces le pone cierto peligro, como decimos. Bueno, ahora sí es verdad que se complica la cosa. Pues hay una pregunta que la gente está esperando ahora. Con esto que usted dijo, hay una pregunta que la gente está esperando. Para el doctor Willamo, ¿cuántos años tiene el mundo? Si tomamos la Biblia, tal y como está revelada, la Biblia tiene una armonía de la revelación de Dios. ¿Está claro eso? Dios crea al hombre santo, inocente, peca. Dios llama a Abraham, hace una nación, para de esa nación saca una familia, de esa familia que venga el Mesías, ya estamos en el Nuevo Testamento. Así es. El Mesías muere por nosotros, perdona nuestros pecados, funda una iglesia que anuncia esa buena nueva al mundo. Perfecto. Y cuando la Biblia va a terminar, interesante, Dios da el libro de Apocalipsis para decir cómo la iglesia estará en el futuro y cómo Dios va a salvar a su iglesia, para darle seguridad. Interesante. La Biblia tiene una revelación armoniosa. Eso es interesante, si la aceptamos como ella es y sin ponerle el sentido que hay en ella. Pero eso es importante leer la Biblia siempre, para que vea su naturaleza, su propósito y esas cosas. Si la tomamos así, tal y como ella está, sin poner ninguna interpretación o cuidando nuestras propias presuposiciones intelectuales a la hora de leerla, sencillamente la Tierra es reciente, relativamente reciente, no tiene esos millones de años. Los datos fósiles podíamos interpretarlo de otra manera, que de hecho los datos fósiles solamente están ahí. Y bueno, vamos a ver, en la investigación uno aprende un detalle, que los mismos datos vistos por diferentes investigadores, eso es sumamente importante, con las presuposiciones distintas van a llegar a conclusiones distintas. Sí, totalmente de acuerdo. Ese es el peligro de siempre evaluar. Y ahí que está el valor de tener en cuenta las presuposiciones. ¿Qué gobierna mi objetivo? ¿Qué objetivo gobierna lo que yo estoy investigando? Eso es sumamente importante. Doctor, hay algo que a mí me llama poderosamente de la Biblia, y es lo siguiente. ¿La Biblia fue escrita hace cuántos años?
Estamos hablando de que la Biblia se escribió en un periodo hace de 1400 años, 2000 y pico de años antes de Cristo, ya Moisés, y ya tú sabes, el último libro del Apocalipsis sería en el primer siglo, final del primer siglo de la era cristiana de ahora. Ok. Es decir, ha llovido mucho después de eso, ¿verdad? Completa. El problema es que la Biblia nunca se leyó. Oye, qué interesante este dato, porque aquí que viene un detalle interesante. Sí. No todo el mundo, bueno, no todo el tiempo, ni los cristianos ni los judíos tuvieron una Biblia completa. Exacto. No. Ese es el punto. Sí. Ahora la tenemos completa. Sí. Yo puedo tomar un libro y decir, esta es mi Biblia. Sí. Pero esa Biblia no es un libro, es un conjunto de libros que se escribió en un periodo de tiempo largo, 1400 años, por diferentes autores, en diferentes circunstancias. Y eso es sumamente interesante para responder a tu pregunta. No, todavía. Entonces ahora mi pregunta se torna más interesante. Si es así como usted explica. ¿Por qué cuando yo la leo ahora, en el año 2023, sigue tan actualizada? Eso me llama poderosamente la atención. Sí. La tradición judío-cristiana ha creído que la palabra de Dios, miren qué interesante, la Biblia es revelada y condicionada a una cultura, los judíos. Exacto. Exacto. Hay que estar claro con eso. Eso es importante, estuvo condicionada en eso. Pero hay un detalle sumamente importante. La Biblia trasciende a la cultura que se le reveló. Y la misma Biblia dice que eso que se escribió no fue por voluntad de los hombres que escribieron en ese momento y en esas circunstancias, sino que ellos escribieron por la voluntad de Dios. Y que eso se escribió para que hubiera fruto en el hombre, para Dios transformar al hombre, para Dios guiar al hombre. Interesante. Dios está haciendo su propósito. La mayor evidencia de que la Biblia está divinamente inspirada, que es que no fue que los hombres hablaron por voluntad humana, sino que Dios guió a esos hombres a decir cosas que era la voluntad de Dios. ¿Está claro eso? Sí, sí. Entonces queda claro que cuando tú la lees hoy, siglo XXI, año 2023, una cosa que se escribió 2500 años antes de Cristo tiene un sentido para ti. Okay. Excelente. Antes de irnos a la pausa, queremos darle la siguiente recomendación. VIP Berroa. Si amas tu familia, fumiga tu casa. Experto en control de plaga. VIP Berroa. Allí está el hermano José Berroa y la señora Ada Bovea esperándole cada día. VIP Berroa. Si ama tu familia, fumiga tu casa. Antes de irnos a la pausa, le vamos a dejar una pregunta en el aire. Si la Biblia no tenía ni capítulo ni versículo, al introducir los capítulos y los versículos no podría perderse algunas cosas. Quédese y en breve regresamos. En la mañana, a primera hora, cuando comienza la jornada del día, tienes las noticias y comentarios netamente reales, analizados y comentados por el equipo de comunicadores más completo de la región este. Es Desayuno Musical. ¿Y tú? ¿Por qué tienes SENASA en el exterior? Oh, manito, yo soy dominicano. Me gusta mi tierra y trabajo mucho. Cuando yo visito mi país, yo me lo gozo, pero tengo que cuidarme. ¿Y si a mi salud le pasa algo? SENASA resuelve. Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do. Hay dos cosas que endulzan la vida de los dominicanos: el cariño de nuestra gente y el azúcar papagayo. ¿Y a quién no le gusta el dulce? Por más de un siglo, el Central Romana Corporation ha producido el azúcar de los dominicanos, Papagayo, abasteciendo con seguridad la demanda nacional, creando miles de empleos y exportando a los mercados internacionales. El cafecito, el
bizcocho, la batida y el filón, el dulce de leche y su concón, son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, peca, frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. En cualquier parte del mundo puedes llevar contigo la estación mejor para escuchar. www.amorfm91.com. Amor FM 91.9. En la mañana, a primera hora, cuando comienza la jornada del día, tienes las noticias y comentarios netamente reales, analizados y comentados por el equipo de comunicadores más completo de la región este. Es Desayuno Musical. Bueno, nos quedamos con una pregunta. Gracias a ustedes por permanecer con nosotros. Y yo sé que hay deseo de escuchar la respuesta. Y voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cree usted que al momento de introducir al texto bíblico los puntos y la coma, los capítulos y los versículos, no pudo haber cambiado algunos sentidos? Bien. Vamos a dos niveles. Primero, los manuscritos bíblicos. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento no tiene un texto crítico. Nuestras traducciones de la Biblia no son traducidas de un texto crítico como el Nuevo Testamento. Voy a explicar eso un poco en detenimiento. Un texto crítico, en el caso del Nuevo Testamento, es que los eruditos recogen los diferentes manuscritos que hay del Nuevo Testamento, que hay más de 5.500 manuscritos en diferentes museos. Hay gente que se dedica interdenominacional a cuidar esos manuscritos, a estudiarlo, a revisarlo, porque queremos que la palabra de Dios llegue fidedigna a la gente, ¿vale? Y de ahí se construye un texto que se llama texto de crítica mayor, que es el que ellos sugieren para que otros eruditos que no pertenecen al que lo que le pagan para investigar eso, también que son eruditos, investiguen y den sus opiniones. Es como un texto estándar para ellos. Y a partir de ahí se trae el texto que traduce en el Nuevo Testamento, que básicamente el texto crítico ya está unificado. Hay dos textos editados, utilizados, es Ernest Allen edición 28, la última edición, y también está la quinta edición de la Sociedad Bíblica del Texto Griego del Nuevo Testamento. Cualquiera de los dos es el mismo texto y se traducen. Es un texto crítico porque se analizan las variantes, se le da criterios interesantes y se establece un texto. El Antiguo Testamento, por lo contrario, no tiene un texto crítico, tiene un texto, por decirlo así, acrítico, porque es el texto masorético. Y eso ocurre porque existen menos manuscritos del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. Entonces los masoretas, qué interesante, los masoretas conservaron el texto hebreo de buena manera.
Es interesante. Pero las ediciones de la Biblia, griega y hebrea, en este caso la edición hebrea se llama Biblia Hebraica Stuttgartensia. Sabía que Morales hubiese traído una para enseñarlo al público, bueno, así más detenidamente. Pero qué interesante es que la Biblia Hebraica Stuttgartensia tiene todos, y el texto griego del Nuevo Testamento tienen el texto, en el caso de la Biblia hebrea tiene el texto masorético, y los eruditos analizan del texto premasorético, antemasorético, y cómo evolucionó el texto bíblico, y con diferentes manuscritos que se encuentran lo van comparando, lo van analizando. Por ejemplo, en la década, a mediados del siglo pasado, se encontraron los manuscritos del Mar Muerto, se compararon y aparecen todos los libros de la Biblia, y es un, óigame, ese es un, porque hay que, mira qué interesante, ¿sabe que los manuscritos del Mar Muerto son más antiguos que el texto masorético? El texto masorético es del siglo IX después de Cristo, 900 años después de Cristo. Y se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto que son del siglo I antes de Cristo, son más antiguos. Y uno diría, ¿por qué los eruditos no usan el texto? El más antiguo. El más antiguo, lo que descubierto en el Mar Muerto. Hay dos razones para eso simples. Primero, los manuscritos del Mar Muerto eran de una secta que estaba en el sur de Israel. Interesante. No era el texto que se utilizaba en el templo, no es el texto ortodoxo. ¿Qué pasa? El masoreta sí es el texto ortodoxo. Sí. Interesante. Por lo tanto, entonces los eruditos dicen, este sirve para comparar y ver y cállase para atrás. Todos los trabajos académicos que se han hecho, y hay un museo nada más para esos manuscritos para investigar los académicos eso, en Jerusalén, el error más o menos de un 2% se preserva. No hay nada. Es interesante. No tiene mucha diferencia. No, mira, si tú comparas solamente 100 años después de Cristo y 900 años después, son 1000 años de diferencia, y el error es de un 2%, cosas humanas que pasaron. Pero ¿qué hacen los eruditos? Toda Biblia crítica, todo el texto griego y hebreo tiene dos niveles de las cosas. Tiene un texto, que es el texto que se cree que es mejor, los eruditos recomiendan, pero a donde ellos tienen duda y hay debate, ellos tienen abajo un apparatus criticus que tiene las variantes, y tú por el análisis, el contexto lingüístico, histórico, tú dices, no, pero yo prefiero esta lectura más que esta que está aquí, y eso es perfectamente legítimo. De hecho, muchas versiones de la Biblia en español tienen un texto y abajo te sugieren otra lectura. Lo hace la nueva versión internacional, lo hace la nueva versión de las Américas, y te dice, según algunos manuscritos también leen así. Una traducción en español no tiene que ser, porque hay tanta evidencia para una como para otra, que ellos prefieren que sea el lector que escoja el sentido de hacer eso. Eso es importante. Entonces, ¿qué ocurre? Ni el texto hebreo no tenía vocales. Los masoretas le pusieron las vocales, le dieron el giro. Fue un análisis lingüístico. Los masoretas eran una especie de lingüistas que le ponían el uso gramatical, los sonidos y todas esas cosas. Eso ayudó a preservarla y a estandarizar el texto. Y estandarizar su lectura. ¿A qué tú le llamas estandarizar el texto? Cuando tú no tienes vocales, tú puedes interpretar. Si yo tengo B y una B, y nada más eso que tengo, la letra, una consonante B y una B, puedo decir bobo, pero también puedo decir bebé. Ajá. Si yo te doy la clave para decirte, aquí yo sugiero que diga bebé, ya tú sabes que estoy estandarizando el significado del texto. Ya no puede ser bobo, debe ser bebé. Ajá. No sé si me entendieron. Entonces yo lo haría eso en el contexto. Ellos... esa gente, los masoretas... Es decir, ¿en qué ellos se basaban para agregar las vocales? Tuvieron varias razones para hacerlo. Los masoretas vienen... Cuando Israel es deportado a Jerusalén, a Babilonia, de Jerusalén a Babilonia, por los babilonios, los judíos se dieron cuenta que habían pecado contra Dios y que tenían que leer más a Moisés y a leer sus escritos sagrados. Y ellos contrataron eruditos para que ya sabían hablar, para que vayan enseñándole a los demás a leer el hebreo, porque el hebreo se iba a perder, o casi se perdió. Ya en el Nuevo Testamento no sé. El hebreo nada más era para el culto en el Nuevo Testamento. Exacto. Para leer la Torá en hebreo, pero todo el mundo hablaba el arameo. Y el Nuevo Testamento se escribía en griego. O sea, ¿qué ocurre? Esa gente ya venían, esa tradición masorética, venían ya preservando el texto, para que todo el mundo pudiera tener la Biblia. Perfecto. Sí. Incluso históricamente hablamos de los judíos del primer templo y del segundo templo, que los segundo templo son los masoretas que preservan el texto, lo cuidan.
estándar, una lectura, un significado. ¿Está claro eso? Exacto. Déjame decirte que los masoretas ponían el texto hebreo. Cuando iban a escribir, voy a ponerte un ejemplo sumamente interesante, ellos contaban la palabra al final. Se llama Masora Magna. Así se llama. Y cuando tú terminas un libro, una Biblia hebrea, te dice, este libro tiene, por ejemplo, 6.200 palabras. ¿Está claro eso? Y ellos lo contaban. Si faltaba uno, ellos rompían eso y volvían de nuevo porque esa era la cantidad que tenía que tener. Y ellos estaban estandarizando hasta la cantidad de palabras que tenía el texto. Un libro particular. Interesante. Entonces, para simple, ¿tenían capítulos y versículos del texto hebreo? No, pero tenían porciones que había que memorizar. Un niño de 12 años leía, se llama Pesarim, porciones de la Biblia que había que memorizar de memoria para hacerlo. ¿Cuándo aparecieron los capítulos y versículos? En Edad Media. Se hicieron por asuntos útiles para buscar un capítulo y un versículo como lo hacemos hoy, que nadie va a negar que es sumamente útil hacerlo así, buscar una porción, pero ponerle los puntos masoréticos, eso estandarizó, ponerle los puntos gramaticales y en el caso del texto masorético y del texto Nuevo Testamento, eso fijaba un sentido. Perfecto. Sí, donde podía tener doble sentido, fijaba uno, pero nunca la iglesia se cerró al otro sentido. Entonces te lo ponía al pie de página. Te lo estoy diciendo, para que sea objeto de interpretación. En el caso de, te iba a decir, por ejemplo, y eso influye en la interpretación, sin duda. Cuando aparecieron los capítulos y los versículos, sencillamente a veces se hacía conveniente. Cuando sabemos quiénes lo hicieron cristianos. Uno de esos lo hizo Estefan, que hizo un Nuevo Testamento griego. Él le puso capítulos y versículos a pero también hizo cosas no santas. Como por ejemplo, él no tenía manuscritos, por ejemplo, de Apocalipsis y cogió la Vulgata Latina y la puso en griego. Como él sabía griego, lo escribió en griego y lo puso porque no tenía. Estamos hablando siglo XVI. 2 siglos después, en el siglo XVII, XVIII, sencillamente aparecieron manuscritos mejores que los de él. Nos dimos cuenta que él no fue tan santo. Bueno, él no lo hizo de maldad, él lo hizo para... Bueno, no tenía manuscrito para hacerlo. No tenía manuscrito. Y déjame decirte, una salida, exactamente. Y después, después de eso nos apareció manuscrito. Mira, gloria a Dios, muchísimo. Y mientras más parezca, mejor, porque eso nos va a ayudar a comprender más la palabra. Sin problema. Doctor, me he fijado en algo en la lectura de la Biblia. Por ejemplo, la historia de la mujer del flujo de sangre. Si usted va a Juan lo dice de una manera, pero si usted va donde Lucas lo dice de otra manera. ¿Qué pasa ahí? Juan no menciona el incidente de la mujer de sangre, ¿no? Marcos y Lucas. Marcos y Lucas. Sí. No. Si Marcos lo ve de una perspectiva y Lucas lo ve de otra. Vale. Interesante. Esa pregunta tiene que ver con la naturaleza de los evangelios, la estructura de los evangelios. Y tiene que ver, y eso es sumamente interesante, tiene que ver con la interpretación que podemos tener de él. Por ejemplo, ¿qué son los evangelios? ¿Cuál es la naturaleza de los evangelios? Si tú comparas otra literatura de la Biblia, por ejemplo, el Pentateuco y las leyes que hay, tú vas a notar que las mismas formas legales que aparecen en el libro de Deuteronomio y Levítico son las mismas que están en textos o anteriores o contemporáneos. El Código de Hammurabi tiene las mismas formas de leyes y a veces hasta las mismas que aparecen en Moisés. Eso es sumamente importante. Sí. Con variantes, porque es lo que le estoy diciendo, la Biblia tiene una cosmovisión diferente a la que había. ¿Cuál es la forma? Las leyes son casuísticas o son apodísticas. Casuística cuando es una ley. ¿Tú has visto eso? Si un hombre, si el caballo, si un animal de un hombre entra en la tierra y daña, entonces se calculará y el dueño del animal tendrá que pagar algo. Pero eso es una ley casuística, porque es una casuística. Interesante. Sí. Leyes apodísticas. Entonces está escrito con un negativo, en hebreos un lo con un perfecto, que es no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Esa misma forma de escribir las leyes, esa misma tiene el Código de Hammurabi. Ese mismo tiene el Código de Istar. En fin, todas las que hemos encontrado.
Los profetas, irónicamente, no solamente había profetas en Israel, había profetas fuera de Israel, y los profetas de Israel a veces hablaban igual que los profetas falsos que estaban fuera. La misma forma de literatura, más o menos la misma forma. Los evangelios, las cartas de Pablo del Nuevo Testamento eran igual que la carta con un giro cristiano que le ponía gracia y paz de parte de Dios nuestro Señor Jesucristo y un saludo interesante al final. Pero después tiene la misma estructura. El nombre, a quien iba a ser dirigido, un saludo, que nosotros llamamos la bendición que dice Pablo, y el cuerpo de la carta. Y tiene la misma estructura. Sí. Ahora, los evangelios no se han encontrado nada parecido a él. Al parecer, los evangelios son un género literario que solamente es cristiano y que no aparece en ningún lugar. Y ahí entra el punto. ¿Y por qué es así? Porque cuando tú coges los evangelios, así, los evangelios son, vamos, rápido, dichos y hechos de Jesús organizados teológicamente. Sí, correcto. Es decir, los evangelios, a veces un mismo incidente, Lucas lo hace con un objetivo y Marcos lo hace con otro objetivo. Pero ¿tú sabes qué? Lucas conocía el objetivo de Marcos y Marcos conocía de él. Y no se vieron como mutuamente distintos o una contradicción, sino que ellos cogieron los dichos y hechos de Jesús y lo adaptaron a la comunidad que lo iban a leer. Wow, qué interesante. O sea, porque no fueron escritos para una misma comunidad. No fueron escritos por una misma. Interesante. Por ejemplo, Juan, ¿a quién le escribió? O sea, el Evangelio de Juan está escrito para qué comunidad. El de Marco, ¿a quién? Mateo, ¿a quién? Hablamos de 3 evangelios como evangelios sinópticos, que tienen una misma visión, que miran por un solo lado. Tienen más o menos una misma estructura. Son Marco, Lucas y Mateo, Marco y Lucas, ¿sí o no? ¿Qué ocurre? Cada quien escribe, pero Mateo, Marco y Lucas no escribieron para la misma comunidad. Por ejemplo, si tú notas, hay que ser agudo para darse cuenta. Sí. Si tú notas que todos los incidentes del sábado que tiene Mateo comienzan en el capítulo 11. 11, 12 y sigue 11 y 12. Y después no dice más nada del sábado. Interesante. Cuando tú ves que Mateo narra de que en el 12 entraron por donde habían trigo, espiga. Espigas. Cogieron en sábado, entonces mira qué interesante. Mateo lo hace por un motivo. Cuando Marco lo relata, lo hace por otro. ¿Y por qué? ¿Por qué Mateo organizó todos los temas temáticamente así? No solamente porque era su estilo, él organizó todo así. Las parábolas, él no la tiene dispersa, él la tiene agrupada en un discurso de parábolas, en el capítulo 13. Sí. Mientras que en Marco tú la encuentras un poco dispersa porque Marco lo utilizó con otro propósito. Marco dijo, bueno, esta parábola me es útil para decirle a esta gente algo que yo le quiero decir. Pero Mateo no, Marco lo organizó todo. Sí. ¿Y por qué lo organizó temáticamente? Porque la comunidad que le estaba diciendo posiblemente era judío y quería mostrarle todo el reino de un todo y para todo. Y se lo organizó temáticamente. De modo que están organizados teológicamente con una visión. Lo del sábado, sencillamente él organiza. Si tú lees Mateo, Mateo no está negando el sábado. Él lo que está diciendo es que había un conflicto de interpretación con respecto al sábado. Y Jesús le decía, bueno, yo lo que digo es que, Jesús le decía, pero ¿y por qué tus discípulos cogen espiga en el día de sábado? Yo le dije, bueno, pues una cosa, los sacerdotes en el Antiguo Testamento trabajan en sábado sin culpa, ¿cuál es el problema? Aquí hay uno mayor que el sábado. Pero Jesús no está diciendo el sábado no existe, lo que está diciendo es, vamos a darle el sentido verdadero del sábado que ustedes no se lo están dando. Claro. Sí, no, hay que ser lo bueno en día propiamente él no podía negar el sábado porque su cultura, su formación era relativa al sábado. Cuando el otro evangelista habla del mismo incidente, adivina qué sentido tiene. No es una apologética del sábado, una defensa cristiana del sábado entre los judíos, como era el propósito de Mateo. Adivina cuál era. Cómo Cristo libera a la gente de sus problemas. Tiene un objetivo diferente. Exactamente. Así que ellos lo organizaron el mismo hecho, le dieron sentido distinto. Y eso tiene que ver con el propósito que tenía cada cual. ¿Y por qué hay hechos, ¿verdad?, que se narran en los evangelios que en uno de los evangelios dice, por ejemplo, el endemoniado de Gadara, y en otro dice los endemoniados? O sea, ¿qué pasó aquí? Perfecto. Que cada quien escribió con un propósito determinado. Y realmente eran dos. Y uno prefirió hablar de un solo. Y ahí se arregla todo. No hay ningún problema. Tú me invitas a un programa de televisión aquí, a varios programas, perfecto.
tú dices, bueno, fue a 5 programas que yo hice aquí y un día yo hablo de un solo. Y dicen, pero no hay ninguna contradicción, no, tú diste tu visión de la... Tú hablaste del que te interesó. Del que yo tenía objetivo que se hablara. Exacto. No, mira qué interesante. Muy interesante. Entonces, ¿dónde radican los peligros al momento entonces de estudiar la Biblia? Porque estamos frente a un libro que evidentemente tiene un trasfondo histórico, cultural. ¿Dónde radican esos peligros? Entonces, hay diferentes maneras de acercarse a la lectura de la Biblia. Hay una lectura académica de la Biblia, una lectura devocional de la Biblia. Eso es un momento interesante porque es una lectura de fe. Ambas cosas, para ponerte dos, no se excluyen mutuamente. Voy a poner un peligro que se da hoy día. Yo tengo amigos que a veces han hablado de la Biblia, evangélicos y adventistas y católicos, que me dicen, yo no necesito de nadie para entender la Biblia. Del Espíritu y yo y la Biblia entendemos la Biblia. La Biblia solamente me enseña, yo creo que eso es un peligro, esa actitud. ¿Y por qué yo creo que eso es un peligro? Porque la Biblia, y aquí él a veces, unos de mis amigos, yo noto que dicen eso, dicen, yo necesito más que eso, y es porque ellos asumen que yo al Espíritu me ayuda a entender, yo no necesito más nadie. Eso es equivocado, sumamente equivocado. ¿Y por qué? Porque la Biblia es polivalente, tiene puede tener varios significados. Y cuando tú crees que el tuyo es el correcto, pero no, tú tienes que aprender a comparar con otro. Señores, la Biblia es un mar de significado, es amplia y tiene mucho contenido. Así como ya ves que la Biblia no es un libro, es una biblioteca de libros. Es una biblioteca. Entonces, ¿qué ocurre? Es sumamente interesante que no es posible eso por varias razones. Primero, porque la Biblia tiene modelos. Cuando los hebreos vinieron a Jerusalén después de la deportación babilónica, Nehemías y Esdras hablan de que ellos leyeron la Biblia, pero buscaron gente que se la interpretase. Sí. El Nuevo Testamento menciona de maestros. ¿Para qué están los maestros? Para ayudar a entender la Biblia y la tradición cristiana. Sumamente interesante. Por lo tanto, tú solo con una Biblia puede que termine más enredado que otra cosa. La Biblia siempre se ha leído en la tradición en la cual se encuentra, en la tradición cristiana. De hecho, tú no puedes decir, yo voy a entender mi Biblia y Dios me va a iluminar a mí. Está equivocado. El cristianismo tiene 2000 años de existencia y quiere que te diga una cosa, Dios ha utilizado a otros hombres antes que tú nacieses. Llénate de humildad y consulta a esos hombres que ya han leído el mismo pasaje que tú en 2000 años de existencia. Han tenido problemas con el pasaje. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Y ocurre importante. Finalmente, mira lo que te voy a decir. Esa lectura pretendida, a veces hasta ignorante de eso, necesita también de la ayuda académica. La Biblia tiene un nivel académico que es inevitable. Por ejemplo, las traducciones de la Biblia. Tú estás leyendo la Biblia en español, pero su idioma no era eso, era otro. ¿Quién te trajo esa Biblia en español? Un académico. Exacto. Que estudió los manuscritos, que estudió griego y hebreo, que buscó lo mejor para ti. Él no sabe que ese hombre tomó cientos de decisiones antes. En la Biblia que tú tienes ahí, ese hombre que tú dices, ese hombre es un académico, yo más quiero que Dios me ilumine. Ese académico es que te ayuda a tener la Biblia que no tú te vas a encontrar con Dios. Seguro que sí. Entonces tú necesitas también la actitud académica. Claro. No son una actitud acrítica, pero sino también la actitud crítica que tiene el académico. Unirse para comprender. Y toda la tradición cristiana le va a dar sentido. Eso le pone límite a la interpretación. Eso va a evitar que yo invente una cosa que después tengamos que lamentarnos. Para mi propia fe, para mi familia, para la sociedad. Entonces, esa unión le pone límite a la interpretación y traza límite al peligro interpretativo errado de la Biblia. Wow. Excelente. Doctor, una hora con usted, poco tiempo para desarrollar un programa. Se lo digo porque se dejan muchas cosas inconclusas. Y eso entonces también es una ventaja porque nos permite volver a traerle. Bueno. Pero sabemos que este tema ha sido de gran edificación para la vida de cada uno de nuestros amigos televidentes.
al momento de leer la Biblia, tenga mucho cuidado para que no erremos en malas interpretaciones. Gracias al doctor Justin Willamo por comparecer nueva vez en nuestro programa. Gracias a ustedes por permanecer con nosotros. Recordarle que si ama su familia, fumigue. Control de plaga VIP Berroa. Pueden llamar a los teléfonos 829-205-0100. 829-205-0100. Allí le estará esperando el famoso José Berroa. Si usted dice que llegó allá a través del programa, le aseguro que hay un 5% de descuento. VIP Berroa. Señores, dar las gracias a ustedes por permanecer con nosotros. Gracias por confiar y gracias por estar pendiente de cada uno de nuestros programas. Feliz fin de semana. Bendiciones. En la mañana, a primera hora, cuando comienza la jornada del día, tienes las noticias y comentarios netamente reales, analizados y comentados por el equipo de comunicadores más completo de la región este.